Bueno, pero muy buenos días. Si tuviésemos que definir políticamente esto, podríamos decir que es continuidad con cambio. Continuidad porque sigue la tonada de Nadine Argañarás, porque va a hablar un cordobés. Pero cambio porque vamos a pasar de la macroeconomía a la vida cotidiana, a la vida familiar de las empresas, a esos engranajes que van moviendo la maquinaria de la producción y de la industria en la Argentina, a casos concretos. Así que es muy interesante, yo ya los he escuchado ayer en parte su experiencia, la manera en que una pyme interactúa fuertemente con una empresa gigantesca como es el caso de Techint, de qué manera se fortalecen, en qué elementos se apalancan, se ayudan, esa actitud de asociarse con un grande para seguir creciendo. La idea es un poco que cada uno nos vaya contando su experiencia personal, su experiencia empresaria, y si les parece bien, vamos a arrancar con el caso de Metalúrgica Rural Sociedad Anónima. Muy buenos días. Se trata de Marcelo Pinés, que es su director general. ¿Le parece bien que veamos un pequeño video de 2 minutos que resume un poco el corazón de la experiencia de Metalúrgica Rural? Metalúrgica Rural se dedica al estampado de piezas metálicas para la industria automotriz. Además de eso, fabricamos tejas metálicas, que es un nuevo desarrollo en el que hemos incursionado. El desarrollo de la empresa fue fundada por Rufino Pinés, mi padre, en el año 1955, con la fabricación de pequeños conjuntos estampados y resortes, siempre dedicada a la industria automotriz. El liderazgo está en la segunda generación, que soy yo, y también está mi hijo, que está haciendo sus primeros pasos dentro de la empresa. ProPyme nos acompaña realmente en todo. La verdad que es no sentirse solo dentro de las dificultades que tiene la Argentina y una pyme, sobre todo. Es muy importante estar acompañados por ellos. En el año 2014 la empresa se desarrolló de una forma muy aceptable, muchos desarrollos de nuevos negocios. Nuestro equipo de trabajo, la verdad que hizo un esfuerzo muy importante. Estamos trabajando en la adquisición de celdas robotizadas para poder ensamblar piezas de otro volumen para poder alcanzar los objetivos que hemos planificado para este año y el siguiente. Bueno, interesante como todas las historias, realmente si uno se detiene a ver los casos personales, yo diría que uno se emociona con el crecimiento, el desarrollo y las posibilidades que le dan al país. Marcelo Pinés, la primera pregunta que se me ocurre decirle es, ¿de qué manera influyó el hecho de que su padre haya fundado esta empresa y que usted ya esté trabajando con su hijo en esta suerte de triple nivel generacional en la construcción de la pyme? Y es muy importante la continuidad en este tipo de empresa familiar. Hemos trabajado mucho para lograr esta situación. Con el apoyo de ProPyme hicimos varios cursos. Uno de ellos es de las familias dueñas, donde realmente vimos la importancia de la sucesión que tiene este tipo de empresas. Mi padre, que la fundó, se tuvo que retirar en su momento por un problema de salud y no había formado un equipo realmente que podía sostener la estructura. La empresa era otra, creció muchísimo en estos últimos años, como se pudo ver ahí. Y bueno, y nos vemos con la necesidad de realmente formar un equipo de trabajo, profesionalizarlo,
y darle lugar a las nuevas generaciones, en este caso mi hijo. Nuestra familia es una familia muy reducida, mi padre es único hijo, yo también, así que ahí tuve que modificar algunas cosas y mejorar la productividad. Tengo 2 hijos. Por eso no hay crédito, ¿eh? Sí, Por sí. eso no hay crédito. Era una situación complicada, así que mejoramos ahí. Y bueno, realmente la incorporación de mi hijo es una gran satisfacción para mi padre, que aún permanece en la empresa, no viene todos los días, tiene una agenda diferente, pero participa y marca una impronta dentro de ella que para nosotros es muy respetable. Marcelo, y en la vida cotidiana, cuénteme algún ejemplo de qué manera esa empresa, digamos, casi artesanal que había formado su padre, en qué momento se profesionaliza y en qué situaciones de ProPymes usted se apoya para pegar ese salto. Y la empresa se empieza a profesionalizar cuando la escala de negocio empezó a evolucionar de tal manera que era necesario un equipo de trabajo realmente profesional. No se podía sostener con ese equipo unipersonal que era mi papá, esa forma de llevar las cosas, que de alguna manera marca una identidad de lo que es la empresa familiar. Y bueno, a través del tiempo tuvimos que ir mutando hacia una estructura más profesional, pero sin perder esa identidad que nos marca en nuestra forma de resolver las cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo fue, qué significó desde el punto, se escucha ahí, sí, qué significó desde el punto de vista cultural para el trabajo cotidiano la incorporación de alta tecnología? Estoy pensando en ese brazo robótico que veíamos allí, en el tema de las prensas de 800 y 1000 toneladas, de qué manera se modificó la relación dentro de la planta y si eso significó o tuvo necesidad de apelar también a otro tipo de capacitación entre la gente. Sí, la capacitación fue fundamental y, por ejemplo, en lo que es matricería, nosotros tenemos matricería propia y tenemos varios centros mecanizados. Los matriceros de profesión estaban un poco alejados de esta nueva tecnología y poder reunir y fusionar el conocimiento del artesano, llamémosle, y los nuevos ingenieros que conocen estas nuevas tecnologías, fue un trabajo muy importante porque unos no creían en los otros y bueno, hemos trabajado para fusionar esos conocimientos y lograr un buen objetivo, ¿no? ¿Y cuál es su sueño? ¿Cuál es su utopía respecto del desarrollo de su empresa? ¿Cómo le gustaría ver esta empresa dentro de 5 años, por ejemplo? Me gustaría verla con un equipo bien formado, profesional, que pueda hacerse cargo del desarrollo y de la sustentabilidad de la empresa a través del tiempo, ¿no? Más allá del impulso de la familia dueña, que logre su propio sustento, ¿no es cierto?, a pesar de nosotros. Bueno, en un ratito, si nos queda tiempo, estamos tratando de repartir con la mayor equidad el tiempo para cada una de las experiencias y cada una de las empresas. Por ahí dejamos para el final alguna otra acotación, algo que usted quiera subrayar. Entramos en el campo, recién Nadine Argañarás hablaba, le recomienda a todo el mundo potenciar el tema de la innovación. Vamos a escuchar y atender 2 casos de innovación que son realmente muy interesantes. El primero tiene que ver con la empresa Arcat, Sociedad Anónima, que construye módulos transportables. Está aquí con nosotros Ricardo Castañeda. Vamos a ver este pequeño video que resume esa actividad. Originalmente Arcat nació como una empresa proveedora del petróleo que desarrolló principalmente trailers habitacionales para el mercado petrolero.
Estamos divididos en este momento en 3 plantas. Básicamente tenemos diversas áreas: la gerencia general, producción o operaciones, comercial y administración y finanzas. La relación con ProPymes viene a través de la participación nuestra en el Grupo Argentino de Proveedores de Petróleo, y ahí descubrimos que atrás del GAP estaba ProPymes con un apoyo sustancial, importante. Para nosotros tuvo 2 vías. Por un lado, el apoyo en las misiones comerciales. Nosotros participamos de la misión comercial de Cancillería. Terminamos resultando ganadores del premio Tenaris 2 veces, una vez por el módulo tridimensional transportable que se expande, y otra vez con un módulo resistente a explosiones. Bueno, Arcat y Ricardo Castañeda creo que son los únicos que han ganado en 2 ocasiones este premio a la innovación y al desarrollo. El primero sí. Actualmente otra empresa del GAP ganó Tassaroli, Carlos Tassaroli. Ya había ganado un segundo premio cuando ganamos nosotros, y ahora ellos tienen 2 veces, pero el primero sí somos los únicos. Y esa verdadera innovación que veíamos recién, esos módulos transportables que se hacen extensibles, ¿quiénes son sus clientes? ¿De qué manera usted descubrió que había un nicho de mercado para fabricar ese tipo de cosas y qué respuestas dio? En particular, básicamente lo que se ve en el video son escuelas técnicas móviles, que es un programa nacional de muchas escuelas. Creo que originalmente son 40, pero van a llegar a más aulas. Pero bueno, hicimos el primer trabajo del premio, digamos, fue para las Naciones Unidas, para el Estado Mayor Conjunto, que mandó un hospital primero a Haití. Ese mismo hospital estuvo también en Chile, estuvo con el tema de la gripe AN6, en distintos lugares. Son módulos reubicables que con 2 horas de instalación están funcionando y pudiendo atender situaciones de crisis. Digamos, la ventaja comparativa es que para transportar tiene una dimensión, ocupa determinada superficie, claro, y luego en el terreno para usarlo se puede extender con todas las ventajas que eso claro, significa. Nosotros en general nos movemos con la logística dentro del país, que era sobre camión, lo cual nos permitía un tipo de dimensiones mucho mayores. Cuando empezamos a pensar en la exportación, transportar una unidad que divida en 3 el costo del transporte es un tema importante, y ese es el origen es un producto plataforma, digamos, donde se van adicionando distintos tipos de uso, desde el quirófano hasta las aulas, o pasando por muchos otros... El mayor uso que se le da es de quirófano, aulas y oficinas, ¿o no? Sí, en realidad los usos, o sea, el hospital puede desarrollar, por ejemplo, los consultorios odontológicos en un módulo más chico, pero hay algunas actividades que requieren más espacio, como el quirófano, algunas salas de recuperación, como distintas actividades, en este caso médicas, digamos. Nuestro origen, en realidad, y nuestros clientes principales son en el petróleo, la industria petrolera. En segunda instancia comenzó siendo las comunicaciones, y después, como nuestro nombre, nuestro subtítulo es Arquitectura Transportable, bueno, hicimos desde las repetidoras de la televisión digital, ahora que en todo el país se hicieron, participamos de algunos módulos para la radarización de unos proyectos que hizo el INVAP. Son realmente los usos, todo lo que es la arquitectura, bueno, hay que darle una vueltita para hacerla transportable. En algunos casos
no tiene aplicación porque es un producto relativamente caro comparado con una construcción hecha en sitio, pero en otros es insustituible. Cuando uno tiene que llegar y empezar a trabajar, Operar sobre el terreno. es imprescindible. Y respecto de este módulo que resiste explosiones, ¿cómo se les ocurrió? ¿De qué manera detectaron esa necesidad? ¿Cómo lo fabricaron? Nosotros en general vamos tratando de entender e interpretar las necesidades del mercado y en muchos casos tratando de anticiparnos, digamos. En este caso hubo un accidente muy importante en el 94 en el que murieron muchas personas que estaban dentro de la zona, en una destilería en Houston, y a partir de ahí se modificaron las normas donde ya no se permitían módulos comunes, sino que tenían que aguantar la onda expansiva de la explosión, digamos, a distinta capacidad estructural se podía acercar más o menos a los puntos de explosión. Y bueno, nosotros a partir de una necesidad de una empresa nacional lo empezamos a desarrollar en realidad y bueno, terminamos también a partir del módulo haciendo una primera experiencia para YPF. Entre distintas experiencias que han hecho con ProPymes, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo fue esta digamos, del aporte no reembolsable del FONTAR? Bueno, por ahí es difícil aislar una experiencia de una pequeña historia. Digamos, nosotros siempre tuvimos un perfil de tener un producto creativo, innovador, lo cual nos llevó rápidamente a meternos en un mercado en el que estas necesidades se requerían. Pero paralelamente nos costó mucho salir del taller, de la producción del taller, que era un taller excelente para nuestros primeros trabajos y que tenía la capacidad de producir productos muy buenos, pero cuando empezamos a crecer, esto hizo crisis y empezó a ser difícil de manejar la producción que nos requería el mercado. Entonces, a partir de ahí nos acercamos primero a los grupos de Cancillería, los clústeres del FEAPNU de Naciones Unidas y el GAP, al que yo mencionaba, de proveedores de petróleo, y vimos que atrás del GAP estaba ProPymes, que para nosotros yo hablaba ayer con Daniel Blanco, que hubo ahí un curso de innovación tecnológica que tomamos en el IAE que me dio vuelta la cabeza y me di cuenta que esto que nos salía muy naturalmente en cuanto a los productos que inventábamos, tenía un recorrido, un saldo importante en la parte organizativa y fue ahí que nos volcamos para nosotros el aporte de ProPymes fue que nos dio vuelta la cabeza en cuanto a lo organizativo y lo de las asignaciones no reembolsables del FONTAR fue uno de los pasos que vimos que nos podía interesar y ProPymes nos ayudó para lograrlo, digamos. La última pregunta por ahora, ¿qué nos puede comentar como experiencia respecto de Vaca Muerta? ¿De qué manera ha impactado en Neuquén? ¿De qué manera cree que puede evolucionar esto? ¿Cuáles son las inquietudes y expectativas? En principio, Vaca Muerta actúa en nosotros, por lo menos, como un escenario muy promisorio a futuro. Si bien hubo algunas empresas o sea, la perforación empezó a funcionar a pleno con esta gestión de la restatización de YPF, por lo cual a nosotros nos permitió mantener una actividad importante este año, pero el impacto que se supone que va a tener Vaca Muerta para nosotros es a mediano plazo, o sea, los desarrollos por ahora están en un nivel en el que no llegan a importar compras para nosotros, ¿no? Más allá de que la expectativa, si esto es como suponemos, y
si los desarrollos se siguen realizando y se amplían, porque creo que es el 2-3% lo que hay hasta ahora de la explotación. Si esto toma la entidad que estamos seguros que va a tomar, va a ser muy importante porque hay que alojar una cantidad importantísima de gente, de equipos, y bueno, y ese es nuestro trabajo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. En un rato tal vez tenemos posibilidad de escuchar unos minutitos más, pero vamos a presentar a Andrés García. Muy buenos días. Él es el socio gerente de Hidromec, Sociedad Responsabilidad Limitada, que trabajan en la reparación y en la fabricación de cilindros hidráulicos. El resumen lo podemos ver en este video. Nosotros somos principalmente fabricantes de cilindros hidráulicos y neumáticos, más unidades generadoras de presión. Podemos decir que también reparamos y tenemos una línea de cilindros estándar normalizados. Básicamente no es una empresa familiar porque es la idea de dos socios que se juntaron por un fin común. El programa ProPyme nos benefició justamente para poder iniciar el proceso de desarrollo de la implementación de ISO 9000, llevar a implementar todo lo que es la adquisición de maquinarias y el desarrollo del producto, ¿no? El programa FONTAR realmente nos vino bien para poder entrar en una etapa de desarrollo de la empresa. La Unión Industrial articuló entre nuestra empresa y el Ministerio todas las regulaciones administrativas y técnicas. Obviamente el Grupo Techin nos ha ayudado. Estamos incorporando maquinaria, CNC, para todo lo que es procesos internos. Así que bueno, realmente ha sido un paso grande. Bueno, Andrés, que en 1991 fue fundada la empresa. ¿Qué se acuerda de aquel momento, de aquel año 1991, cuando empezaron con este sueño? Y fue toda una aventura, ¿no? En ese momento, en una situación muy reducida, empezar a fabricar cilindros, bueno, dos socios, iniciar esa actividad, realmente fue una aventura muy interesante en ese momento, ¿no? Y nunca esperamos que iba a llegar a esta situación, ¿no? A este grado de avance. Pero bueno, evidentemente la constancia y el definir un camino y mantener la constancia, bueno, ha dado sus frutos, ¿no? Y hoy, la empresa hoy, ¿cómo usted definiría cuáles son las fortalezas que hoy tiene? ¿Qué siente al ver a su propia empresa? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿En qué son buenos? ¿En qué se destacan y son competitivos? ¿Y cuáles son todavía las debilidades que tienen que ir corrigiendo respecto de la competencia y el resto de las pymes? Sí, digamos que nuestra mayor fortaleza está dado por el capital humano, ¿no? O sea, somos un grupo de técnicos que llevamos más de 25 años en el área de automación neumática e hidráulica. Entonces, evidentemente, ese know-how, ¿no? de procesos lo fuimos volcando en la organización a medida que fueron pasando los años y bueno, y ese es el factor diferenciador que tenemos con nuestros colegas, ¿no? O sea, no tanto el equipamiento productivo, digamos, todavía esa es una tarea que tenemos pendiente o estamos en proceso de desarrollo, pero sí el servicio que le podemos dar a las empresas desde el conocimiento que tenemos de las aplicaciones, ¿no?
Para aquellos que no están en tema y que no lo siguen directamente, ¿en qué se emplean? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuáles son los clientes para esos cilindros neumáticos, hidráulicos, digo? Sí, bueno, hay todo tipo de industria, ¿no? La tecnología neumática e hidráulica hoy se aplica desde la medicina hasta la industria del acero, la minería, la industria del packaging. O sea, no hay sector donde este tipo de tecnología no tenga una inserción y no tenga una utilización. Obviamente nosotros nos hemos enfocado en sectores en la industria pesada, ¿no? Por las características, justamente porque hay mucho de ese know-how que podemos transferir a las aplicaciones, y ahí es donde nos diferenciamos de nuestros competidores, ¿no? O sea, poder asistir a los clientes en mejores aplicaciones y en menores problemas de las maquinarias que están en funcionamiento, ¿no? Tengo entendido que están a punto de incorporar maquinaria coreana. ¿Cómo detectaron que era algo que iba a ser útil para esta empresa que está en Lanús, ¿no es cierto? Claro, ¿Cómo llegaron a Corea para decir esto le va a venir bien a Lanús? ¿Qué función va a cumplir esa maquinaria y si ha tenido alguna dificultad para ingresarla al país? Claro. No, básicamente, o sea, todo el inicio se dio, digamos, a través de la puerta que nos abrió la firma Exiros, ¿no? Para empezar a relacionarnos con el grupo Techin. Ahí ellos vieron el estado de situación de nuestra empresa, hicieron una evaluación y nos empezaron a indicar cuáles eran los caminos a seguir, qué cosas teníamos que ir mejorando. Entonces, a partir de ahí, iniciamos el proceso de certificación ISO 9001, que empezamos en el 2012 y culminamos este año, certificamos en julio. A su vez, vimos las dificultades que teníamos productivas en cuanto a tener una economía de escala, ¿no? Es decir, pasar de lo artesanal a una economía de escala. Entonces hicimos digamos, nos conectaron con el FONTAR para poder hacer un proceso de desarrollo que nos permitiera transformar esa industria artesanal en una industria de escala. Bueno, transitamos el camino, elaboramos un proyecto para el desarrollo, y dentro de ese proyecto está la incorporación de maquinaria, ¿no? Un centro de mecanizado y otro equipamiento específico para fabricación de tubos. Y bueno, a partir de esa situación, ya en esta etapa estamos culminando ese proceso, ¿no? Estamos ya en la etapa final de poder adquirir la maquinaria y poder iniciar el proceso de nacionalización. Obviamente, como usted manifestaba, siempre surgen dificultades propias de la coyuntura y de las características que tiene nuestro proceso de aduanas. Pero bueno, estamos tratando de resolverlo, ¿no? Dentro de las posibilidades nuestras. Tenemos mucha ayuda de la Unión Industrial, tenemos ayuda también del grupo Techin, o sea que bueno, tenemos esperanza de poder resolverlo a la brevedad, ¿no? Sí. A la brevedad. ¿De qué manera ustedes se plantean ese gran desafío de la pyme, que es acelerar el proceso de sustitución de importaciones? Claro. Bueno, este proyecto, el objetivo es ese, ¿no? Básicamente era transformar la fabricación artesanal, que sea de una línea de cilindros específicos para la industria del acero, que tienen requerimientos, solicitaciones de esfuerzos mecánicos importantes, y ver cómo fabricarlos de serie, o sea, dejar de hacerlos artesanalmente y empezar a fabricarlo en forma seriada. Y bueno, gracias a Dios estamos en ese sentido ya enfocados, y bueno, esperamos el año que viene, en el 2015, a principios, poder implementar y hacia mitad de año poder largar la producción, ¿no? Y tienen pensado, digamos, incrementar la producción de manera importante, digamos. Importante, sí, porque estimamos que la tecnología nos va a permitir justamente eso, ¿no? O sea, el traer maquinaria, vamos a modificar esas maquinarias, desarrollar dispositivos, y nos va a permitir justamente escalar lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Vamos a presentar ahora el caso de Quinar SRL. Provee servicios de telecomunicaciones.
Su socio gerente es Miguel Guerrero. Buenos días, Miguel. Y en este video resume la experiencia de esta pyme. Quinar es una empresa cuya actividad son las obras y servicios de telecomunicaciones para el mercado vertical de empresas productoras y transportistas de gas y petróleo. Desde un inicio nos instalamos con una oficina comercial de gestión y administración en la ciudad de Buenos Aires y una base operativa y laboratorio de telecomunicaciones en la ciudad de Neuquén. La inclusión de Quinar en el programa ProPymes ha sido muy importante para nosotros. La participación en actividades como el programa de desarrollo para directivos y gerentes o la consultoría que periódicamente se realiza nos ha permitido definir mejor procedimientos y áreas de la empresa. Con Vaca Muerta hay una expectativa muy grande y es difícil prever cómo se desarrollará. El recurso está ahí y alguien algún día lo va a sacar. Pero quién, cómo, a qué costo es muy difícil de prever. Bueno, Miguel, ahí veíamos que tienen 64 empleados que en principio tienen que ser expertos, técnicos, capacitados a la hora de prestar servicios para todo lo que tiene que ver con la transmisión de datos. Pero usted me comentaba también que deben estar preparados para brindar distintos tipos de servicios porque van a lugares en donde no hay demasiadas posibilidades para los clientes, ¿no es cierto? Correcto, Alfredo. Nosotros, si bien somos una empresa de telecomunicaciones, pero nuestro mercado, por nuestra definición, es exclusivamente el de las empresas productoras y transportistas de gas y petróleo. Al revés que nuestros colegas, que en términos generales fabrican bienes tangibles, nuestro producto son los servicios. Por lo tanto, nuestra fábrica son las instalaciones de nuestros clientes, es donde desarrollamos nuestros servicios. Y nuestros clientes tienen sus instalaciones en el medio del campo, a muchos kilómetros de distancia. De tal manera que cuando el cliente nos requiere un servicio y luego llega el personal técnico con su equipamiento para darlo, es el único recurso humano que tiene a la mano y quiere sacar todo el provecho que pueda de él, porque si no le significa que otro proveedor o otro prestador haga nuevamente otro viaje para hacer otro servicio, etc. Así es que cuando nuestra gente va a hacer una instalación de determinado tipo, por ejemplo, darle el vínculo de comunicaciones a un equipo de perforación que se instaló en una nueva área, en un nuevo lugar, bueno, no solo va a limitarse a hacer ese vínculo, sino también tiene que atender a la instalación de la computadora del companyman o la red de datos en el pozo, etcétera. En general, un equipo de perforaciones de esas características, ¿cuántas personas hay? ¿Y de qué manera ustedes establecen el contacto con quién? ¿Con la central de la empresa? Claro, nosotros con nuestros clientes, por ejemplo con Tecpetrol, nos vinculan contratos por los cuales les prestamos determinados servicios. Por ejemplo, haciendo referencia al caso de Tecpetrol, las comunicaciones en los yacimientos de Tecpetrol, en la zona de la cuenca hidrocarburífera neuquina, llegan desde la ciudad al campo por la vía de nuestra red de radioenlaces. Nosotros somos prestadores de servicios de telecomunicaciones, somos carriers a nivel zonal, y de tal manera que les prolongamos las comunicaciones que desde
la sede de Buenos Aires con la ciudad de Neuquén hacia los yacimientos en el campo. A partir de ese vínculo de comunicaciones tienen datos de su red corporativa, telefonía, también de manera digital, sistemas de videoseguridad digital, etc. También les damos servicios dentro del yacimiento, como puede ser el mantenimiento de los sistemas de comunicaciones de los vehículos, la radio de 2 vías, o la extensión de la red corporativa a las unidades de perforación o workover, los trabajos, digamos, petroleros que se hacen en el campo, de tal manera que esas instalaciones, que son seminómades, están unos pocos días en cada lugar, o eventualmente un mes, pero no más que eso, tengan la posibilidad de contar con acceso a la red. Hoy, cada día más, los datos son importantes a todo nivel, para la toma de decisiones, acortar los tiempos, etc. Todo eso se traduce en dinero, en ahorro. Y, por otra parte, son operaciones muchas veces críticas por temas de seguridad, por el alto costo que conlleva una perforación. Entonces, la posibilidad de estar accediendo a comunicaciones con alta confiabilidad, con alta cifra de disponibilidad, es cada día más importante. Bueno, nuestra gente es la que se encarga de que esos servicios lleguen en tiempo y en forma y se mantengan para que la empresa pueda estar comunicada. Como parte de las obras que hacemos, por ejemplo, también, por citar el caso de Tecpetrol, hacemos instalaciones de CCTV, de video digital industrial. Tecpetrol en este último par de años hemos hecho algunas obras para darles visibilidad a las instalaciones de superficie en el yacimiento. Esto no solo se trata de instalar algunas cámaras, sino que hay que hacerlo de modo industrial para que resistan el ambiente desde el punto de vista climático, que es agresivo, también que resistan aspectos de pillaje y vandalismo, que lamentablemente en el campo hoy en día hay. Aún en el campo. Aún en el campo, sí. Está desde el cazador que se aburre porque no consigue ninguna pieza y entonces le tira a lo primero que brilla. A una cámara. Al cartel de la ruta y también a una cámara o a una antena que ve en el campo. Y también gente que por necesidad o por costumbre, amiga de lo ajeno, bueno, cualquier cosa que piense que le va a poder sacar un valor, un rédito. Muchas veces, como son instalaciones desatendidas y sin otra infraestructura, se las dota de sistemas autónomos de energía, paneles solares o un generador eólico. Y esas cosas tienen valor en el mercado, lamentablemente. Como anécdota, en el caso de La Jarilla de Tecpetrol, un yacimiento en la zona de Río Negro, habíamos ya terminado una obra de estas de videoseguridad y, bueno, en determinado momento el propietario del superficiario, el propietario de los campos en donde está el yacimiento, le hacía un planteo a la gente de Tecpetrol porque había tenido un acto de cuatrerismo y bueno, que por ahí, si sus proveedores, esto, lo otro. Y bueno, revisando el histórico de la grabación, se pudo detectar a esta gente en curso de su actividad de cuatrerismo, lo cual contribuyó a resolver una situación que por otro lado hubiera sido difícil, si no. Bueno, esto es anecdótico, pero por supuesto que este tema de videovigilancia apunta a varios frentes, tanto operativos como aspectos de seguridad, etcétera, ¿no? Me sorprende, no sabía que había en Argentina gente amiga de lo ajeno. Bueno, es toda una novedad. Siempre se aprende. Sí, es una noticia muy sorprendente. Le hago la siguiente pregunta. ¿En qué elementos o en qué instancias de capacitación usted aprovechó los planes ProPymes? Bueno, en particular, gente, ¿no? sí, en particular para nosotros fue muy importante desde que cuando iniciamos, hará 5 o 6 años, nuestro contacto, involucramiento con ProPymes, la primera actividad que tuvimos fue mi socio y yo participar del programa de capacitación para directivos y gerentes. Y realmente fue muy útil, porque si bien había muchas actividades que nosotros veníamos desarrollando en la empresa, tal vez no le habíamos dado el ordenamiento adecuado o no estábamos conscientes de la importancia que tenía profundizar en esos aspectos
ordenar ciertas áreas de la empresa, etc. Nos ayudó mucho a traer orden a ciertas ideas o inquietudes que teníamos y a partir de ahí ya empezar a plantearnos la empresa de otra manera, con procedimientos más esquematizados, áreas mejor definidas y a posteriori también a partir de las consultorías anuales que se realizan, definir e implementar una línea de mandos medios que para una empresa de pequeña envergadura como la nuestra es fundamental para liberarnos de tareas que los socios gerentes veníamos haciendo y que muchas veces a uno le cuesta encontrar la manera de encauzarlo y tal, pero el crecimiento va marcando la pauta de que son imprescindibles ciertas acciones en ese sentido. De tal manera que ProPymes ha contribuido enormemente a nuestro orden y a la posibilidad de un crecimiento mejor organizado. Les pido que vayan pensando después con algunas cosas que le haya quedado en el tintero, algo que les gustaría destacar, porque vamos a hacer una especie de balotaje después que conversemos aquí con el amigo. ¿El amigo quién es? No hace falta que lo traduzca porque es entre cordobeses la cosa. Él es Eduardo Borri, que es el presidente de Bertotto Bouglione, sociedad anónima, que trabajan en insumos petroleros. En este video, realizado en Marco Juárez, podemos ver de qué se trata. Bertotto Bouglione se dedica a dar soluciones de almacenamiento, tanto de líquidos y sólidos, como así también soluciones de transporte. Somos una pyme multifamiliar en tercera generación. Creo que una de las mayores fortalezas nuestras es estar en diferentes mercados con diferentes productos, con una cartera de clientes extremadamente atomizada. El año pasado, por citar un ejemplo, cerramos el año con 1.200 clientes diferentes. Por otro lado, los clientes impulsaron a que nuestra empresa empezara a insertar nuestros productos en el mundo. ProPymes nos ha acompañado incluso desde la época en que todavía era un embrión. Hemos recibido asistencia por el lado del ITBA y nuestros jóvenes profesionales también se están capacitando por medio de ProPymes. Para nuestra empresa Vaca Muerta va a significar una gran oportunidad y un gran desafío. Bueno, Eduardo, ahí veíamos recién en el video esos gigantescos tanques de almacenamiento que supongo que le darán muchas satisfacciones y también le quitarán el sueño por momentos. ¿Quiénes son básicamente sus clientes? ¿Qué se almacena en esos gigantescos tanques? Bueno, tenemos muchos clientes y variados. La verdad que hemos logrado en los últimos años, yo diría en los últimos 20 años, diversificar mucho la clientela. Hace 15 años teníamos una concentración en 4 o 5 clientes petroleros grandes y esto hacía que permanentemente cuando uno de ellos bajaba el nivel de actividad, la verdad que la empresa se resentía. A partir de ahí empezamos a diversificar, a atender mejor a aquellos clientes que no le estábamos dando mucha importancia. Y eso ha hecho que hoy, por ejemplo, el mayor cliente, que es YPF, solamente signifique un 7% para nosotros. Qué buen dato y qué buena enseñanza. Me parece esa diversificación lo hace mucho más sustentable y evita cualquier tipo de
de chisporroteos y de temblores, ¿no es cierto? Así es. Hace 15 años, 20 años, un estándar en capacidad nuestra era 15.000 litros, 20.000 litros, y hoy 200.000 litros de capacidad es bastante común en la planta. Eso significa también desarrollar habilidades diferentes, estructuras diferentes, capacidades de transporte diferentes. Parte de los clientes están en el exterior, también tenemos que exportar. A veces necesitamos, para ser mucho más competitivos, agregar valor. De hecho, tenemos clientes mineros en Chile en donde una solución de combustible para los camiones mineros gigantescos cuesta 100 veces más de lo que cuesta un tanque normal. Entonces, de esa forma nos mantenemos activos y nos mantenemos competitivos. A ver si lo entendí. Transportar el producto que usted fabrica es muchísimo más costoso que el propio producto. Muchas veces sí. De hecho, nos pasa con países de África que exportamos, en donde el producto cuesta $15.000 y el flete cuesta $5.000. Entonces, claro, a veces tenemos que ideárnosla como para transformar un simple tanque en una estación de servicio portátil, en donde ya en lugar de hablar de $15.000 hablamos de 100, 200 o $300.000. ¿Y cuáles son principalmente los países, o por lo menos los más originales, los más curiosos? ¿Ha tenido una experiencia en Abu Dhabi también? Hemos tenido allá por el 2009 envío de varios tanques para Emiratos Árabes, y lo más llamativo o lo más característico ha sido que en el circuito de Fórmula 1 de Jazz Marina hay tanques fabricados en Córdoba. Qué grande, realmente. Qué momento. Un orgullo impresionante, supongo, para usted, y lo llevo al tema de los trabajadores. Hay 210 empleados allí. ¿Cómo ha sido, de qué manera han absorbido la mano de obra del lugar, de Marcos Juárez, de la zona? ¿Cómo han ido capacitando al personal? La verdad que el potencial más grande que tiene la empresa sin duda está, como decía nuestro colega recién, está en el capital humano. Sin duda creo que los grandes desafíos que la empresa tiene hacia adelante van a estar basados en la capacidad de nuestros recursos humanos. Y si tenemos limitantes en ellos, seguramente nos costará crecer. Somos verdaderamente optimistas de que vamos a poder desarrollar muchos productos. Una de las cosas que hacía mención también es que el trabajo en equipo, el trabajo con otras empresas es importante. De hecho, en el 2004 hemos tenido exportaciones en conjunto con Arcat a Angola, de estaciones de servicio portátiles, en donde nosotros fabricábamos tanques y ellos fabricaban los módulos que son las oficinas o las tiendas de conveniencia que se utilizan en una estación de servicio tradicional, ¿no? Entonces, verdaderamente no solamente entendemos que el capital humano propio es el importante, sino la capacidad con que nos relacionemos con otras empresas. Va a ser fundamental. Más o menos la experiencia de cada uno ha ido contando la estructura empresarial, una empresa con 3 generaciones, una asociación entre 2 familias. En el caso suyo es una empresa multifamiliar. ¿Por qué no nos da un consejo o nos cuenta de qué manera articula y funciona una empresa que no solamente tiene una familia, que ya es todo un tema de estudio y de análisis, sino tiene varias familias? Bertotto Boglione, como bien decía el video, se funda en 1948 por 2 familias principalmente, que eran Bertotto y Boglione. En el año 82, mi padre, junto a 3 personas más que estaban trabajando en la empresa, aprovechando una grandeza que tuvieron los fundadores de darle continuidad a la empresa, le permitieron seguir, y a partir de ahí empezamos a transitar la empresa los que hoy nos consideramos de tercera generación. El ser multifamiliar significa que el poder no está en manos de una sola familia, y me parece que el ejemplo nuestro podría ser replicado en otras actividades, incluso de la política, ¿no? Es decir, uno permanentemente tiene que estar buscando consensos
porque si yo un día me levanto con ganas de cambiar todo, no puedo cambiar todo. Necesito buscar los consensos necesarios para realizarlo. Y esto, lo que a veces se considera que produce determinada lentitud en los procesos, la realidad es que, si bien es cierto que algunas cosas se retrasan, los pasos que se dan son mucho más firmes que si fuese muy espasmódico, ¿no? Claro, le da más estabilidad y más sustentabilidad a las decisiones que toma la empresa, ¿no es cierto? Exactamente. Y desde el punto de vista práctico, ¿hay una reunión de directorio? ¿Cómo es la lógica de funcionamiento cotidiano? Nosotros tenemos un directorio que se reúne periódicamente y tenemos un grupo gerencial. La empresa está extremadamente profesionalizada. Verdaderamente las diferentes gerencias, desde la industrial, recursos humanos, comercial, administración, todas están, logísticas, todas están en personas que tienen mucho tiempo trabajando con nosotros, que no son necesariamente dueños ni directivos. Entonces, verdaderamente nos apoyamos mucho en el conocimiento y la experiencia de ellos, ¿no? Bueno, hacemos una segunda vueltita cortita para preguntarle más o menos lo mismo a cada uno, salvo que quieran agregar algo que les gustaría subrayar que ha quedado fuera de esta pequeña charlita que hemos mantenido aquí delante de la gente para transmitir la experiencia. ¿Qué cosas tiene como expectativa hacia el 2015 respecto de lo que tiene que mejorar y crecer su propia empresa? Y creemos que nuestra empresa tiene que salir de esta posición de nacionalización de partes de vehículos para entrar en el programa de desarrollo de un nuevo modelo. No esperar a que el vehículo ya esté en Argentina, disponible para la venta, sino que empecemos a desarrollar las partes que nosotros estamos acostumbrados a hacer ya con otra anticipación. Entonces, cuando llega el nuevo modelo, entrar directamente con nuestra producción. Eso es fundamental. Las terminales automotrices le dan esa posibilidad de acercarle los planos, el diseño de los productos nuevos antes de que se fabriquen. Esa posibilidad se está generando y nos vamos metiendo en ese camino. Ese es un objetivo que tenemos para el año 2015 y que ya lo estamos logrando, ya estamos en ello, ¿no? Estamos trabajando. Es muy importante eso, porque si no, cuando sale de producción un modelo, nos quedamos sin trabajo. Tenemos que salir a buscar nuevos negocios y resolverlo de forma inmediata. Esto nos lleva a tener que tener una inversión desmedida en distintas áreas de nuestra empresa, como es el desarrollo de herramientales, ¿no? ¿Y de qué manera sufre, impacta, genera altibajos en la propia actividad de la empresa cuando se genera algún tipo de crisis en la propia industria automotriz? ¿Cómo les pega a ustedes eso? Y nos pega fuertemente. No le quisiera decir que justamente no somos proveedores de algunas terminales que están en Córdoba, ¿no? Que en este momento están más complicadas, pero sí, nos impacta de lleno, ¿no? Nuestro principal negocio es el autopartismo, fabricamos tejas metálicas también, pero no es nuestro fuerte. Sí, la industria automotriz, como le vaya a ella, nos va a nosotros, ¿no? Directamente. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo Pines. Ricardo Castañeda, bueno, lo mismo, hacia el 2015, cómo ve la propia empresa y con qué posibilidades de desarrollo, en dónde deberían corregir, mejorar, seguir innovando y creciendo. Sí, por ahí yo me corro un poquito, tomo la segunda oferta que nos hiciste de si quedó algo dando vueltas. A partir de lo que contaba Eduardo del tema de las estaciones de servicio Angola, que hicimos en conjunto, o que hicieron ellos, nosotros nos invitaron a participar de ese proyecto. ¿Cuántas estaciones de servicio quedaron ahí? En ese momento fueron 3 o 4 módulos para una empresa que se llama Sonangol, una mezcla de Sonangol, que es de Angola, con Galp de Portugal, pero posteriormente hicimos, yo creo que por lo menos 100 más. 100 estaciones de servicio más, discúlpame.
quería un poco resaltar y dejar como una cosa que a nosotros nos costó mucho entenderla y aceptarla, y es este tema de la interacción que de alguna manera se dio en los grupos de exportación o en ProPymes, todo el tiempo lo están estimulando Daniel Blanco y la gente de ProPymes. Digamos que nosotros en realidad, cuando vos preguntabas esos cilindros que fabrican ellos, ¿dónde se usan? Bueno, nosotros en el video que está ahí se ve directamente, se ven los cilindros, digamos, nosotros usamos mucho de ese tipo de cilindros. Con la gente de Quinar los conocemos hace casi 20 años, porque nosotros fabricamos el shelter para la petrolera, donde ellos llegan con las comunicaciones, y esto donde se aloja el compa animal, que es el jefe del equipo de perforación, son módulos que nosotros hacemos. Entonces, este tema de buscar asociatividad, incluso con el tema del transporte, ayer hablábamos de lo poco competitivo que se nos hacía cuando nosotros intentábamos mandar el equipo nuestro solo, pero todo el tema de agregarle valor, tanto sea con tableros, salas eléctricas, nosotros pudimos exportar a Kuwait gracias a disminuir algunas, amortizar el transporte agregándole valor, ¿no? Entonces, esto es un tema que no es nada fácil, que es muy difícil, pero que me parece que puede ser un tema que este seminario puede de alguna manera impulsar. Es una reflexión sumamente interesante, esa capacidad de asociativismo, digamos, transversal, integrar las distintas partes en proyectos mucho más grandes. Si yo le sumo que tal vez las camionetas pueden ser autopartes de Marcelo y la transmisión de datos aquí del amigo, y pueden poner una radio, y si me llaman, por ahí trabajamos todos juntos. No, pero en serio que es muy buena la reflexión, esa posibilidad de ir trabajando mancomunadamente entre distintas pymes para generar un proceso superior. Bueno, Andrés, la misma pregunta, si quiere subrayar algo o algo que quería decir, o mirar hacia el 2015 respecto de su propia empresa. Bueno, tomo un poco la posta de él. Justamente hace 2 semanas le hemos entregado un equipo para prueba hidráulica de unos sistemas, y bueno, justamente fue un desarrollo en conjunto donde ellos nos especificaron la necesidad, nosotros trabajamos con la ingeniería, con el desarrollo técnico, y bueno, hoy está en etapa ya de construcción, ¿no? O sea que yo sigo la línea de las sinergias. Yo creo que es fundamental ese tema en los tiempos que vienen, porque la tecnología cada vez se especializa más, entonces es imposible conocer de todas las ramas, ¿no? Uno tiene que apoyarse en otras firmas complementarias y de esa forma poder enfocarse en el know-how que uno tiene específico, ¿no? Respecto del 2015, por el lado nuestro, el gran desafío va a ser potenciar la parte de ingeniería, ¿no? O sea, empezar a tener una unidad propia de desarrollo y poder aumentar las capacidades, ¿no? Creo que ese tema del servicio creemos que va a ser el norte de nuestro negocio, ¿no? Y después, bueno, saliendo un poco del tema, ya un poco hablando como una pyme chica, que es lo que nos toca a nosotros en este punto, lo que queremos manifestar es el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento a las empresas grandes, en principio a Axiros por la oportunidad que nos ha dado, después obviamente a Siderar y a Siderca como empresa por la oportunidad, y después en particular a los usuarios, ¿no? Porque el día a día hay un usuario de esas grandes empresas que dice, bueno, a ver, esta pyme funciona, no funciona, le voy a dar la oportunidad que nos fabriquen un cilindro, que nos fabriquen. Y bueno, para nosotros cada una de esas oportunidades es una cosa que queremos, no desaprovechamos, digamos. Es un estímulo y un desafío realmente muy grande. Ya nos están diciendo que nos queda poco tiempo, vamos a cumplir rigurosamente, pero obviamente quiero cumplir también con ustedes para que, bueno, cierre un poquitito lo que ha querido transmitir. Gracias, Alfredo. Bueno, básicamente de cara al 2015, proponernos afianzar nuestras líneas de trabajo actuales, en particular nuestra red de transmisión de datos, que cubre el 100% de la cuenca hidrocarburífera neuquina, en particular toda el área con potencial de shale, de no convencional,
que es la inversión más importante de los últimos 10 años de nuestra empresa y bueno, sobre la cual nos queremos preparar para cuando en algún momento haga eclosión el desarrollo del shale. Agradecerle a Tecpetrol, nosotros tenemos 22 años como empresa y ha sido uno de nuestros primeros clientes, el cual por suerte mantenemos aún hoy en día y con quienes tenemos una excelente relación, gente muy tratable, con quienes se puede trabajar muy a gusto. Y fundamentalmente agradecerle a ProPymes por este ambiente en el cual podemos integrarnos, conocernos, plantear las experiencias que han planteado acá los colegas y poder ver que, aunque no lo notemos en lo cotidiano, pero siempre estamos interactuando, no solo con las empresas más grandes, sino entre nosotros mismos. Buenísimo, Eduardo. Y gracias a vos. Tiene la palabra final. Bueno, de mi parte, también agradecer a Ternium por esta invitación y a su vez cómo nos ha vinculado a Tecpetrol. La verdad que proyectamos un 2015 muy importante para nosotros en función de el conocimiento y el entender los procesos que nos han realizado expertos de Tecpetrol. Sin duda, ratifico un poco lo que mencionaba del trabajo en equipo. Desde Córdoba estamos trabajando en el clúster de petróleo, gas y minería, junto a la Cámara Industrial y Metalúrgica, al gobierno de la provincia, a las universidades. Entonces, entendemos de que sin banderías políticas, los argentinos nos podemos unir y lograr cosas importantes en favor de las empresas, puntualmente en el caso de Córdoba, muchos autopartistas que la están pasando mal, llevarles nuevas oportunidades, nuevos aires y que este 2015 verdaderamente sea diferente para todas las empresas de la región. Bueno, muchísimas gracias a estas 5 personas que construyen la Argentina cotidiana todos los días, que vinieron a transmitir su ejemplo, a transmitir su experiencia. Hoy se ha hablado de innovación productiva, hemos hablado de cadena de valor, hemos hablado de empresas familiares, de la posibilidad de exportar, de seguir capacitándose. Tengo la impresión, ojalá ustedes lo compartan, que hemos aprovechado bien este bloque. Muchísimas gracias y buen día para todos.